Hablamos de Lee Miller, el biopic de la mujer que capturó con su cámara el horror del Holocausto. Even when I wanted to look away, I knew I couldn't. ¿Qué tal, cinédictos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos esta vez para hablar de Lee Miller, el biopic sobre esta mujer extraordinaria. No tenía pensado hablar de esto, pero me ha pillado muy de lleno, me ha gustado, obviamente me pilla. Claro, el tema del periodismo, muy fuerte, ¿no? Kate Winslet, increíble. Ellen Kuras en su debut en largometraje, muy bien. Tiene sus cosas, no es una película extraordinaria, pero sí capta la esencia extraordinaria de esta mujer que retó, lo estableció, salió de su zona de confort, este viaje muy bien. Y esta dualidad humana, ¿no? La belleza, el arte ante el horror. ¿Cuál es el precio que pagamos para capturar y ser testigos de esta barbarie? Vamos a hablar de esto. Lee Miller. Y es que Lee Miller no fue una mujer cualquiera, modelo, fotógrafa, corresponsal de guerra. Su vida atravesó los momentos más brillantes y oscuros del siglo XX. La película de Kuras nos lleva desde los estudios de moda de Nueva York hasta las ruinas de la Europa posguerra, mostrándonos cómo una mujer puede reinventarse y desafiar las expectativas de su propia época. Y una cosa que me gusta muchísimo, que obviamente se toca en temas de históricos y de biopics incluso, es decir, lo personal y lo histórico, cómo se entrelaza, cómo lo macro externo de una época tan determinante donde los eventos de la Segunda Guerra Mundial son tan determinantes en la vida de los individuos, toca de lleno a Lee Miller, le posiciona en la historia y ahí es donde tienes que decidir, o eres un elemento pasivo o eres un elemento activo. Obviamente Lee Miller, no hace falta que lo explique, fue un elemento muy activo, adelantado, que incluso modeló, ¿verdad? Siendo testigo, modeló el devenir. ¿Cómo? Capturando ese legado histórico que nosotros recibimos hoy. Importantísimo. Pero ¿cuál es el precio que pagamos por ser testigos, ¿no? El precio moral de esta barbarie. Si nos vamos al análisis visual, Ellen Kuras, con su vasta experiencia como directora de fotografía, crea un contraste visual que es a la vez hermoso y perturbador. Ahí está el punto. Las escenas de moda están bañadas en tonos sepia que evocan una nostalgia glamurosa. En contraste, tenemos las secuencias de guerra que se presentan como un crudo reminiscente de las propias fotografías de la Miller real. Y aquí una de las cosas más apasionantes de la película, que obviamente te impregna y es un protagonista, porque el tema del color no es puramente estético, está hablando de la dualidad, ese contraste que digo entre sepia, incluso dorado en ciertos momentos, que habla de la artificialidad, del glamour, de lo impostado, de lo que tiene que ser esa galería que no muestra lo oscuro del corazón del hombre, y luego cómo va avanzando la película, se va diluyendo y va apareciendo cada vez con más peso el crudo, la humanidad en su máximo horror, la intimidad de esa Miller, ¿no? Que no solo es testigo de la historia, sino que participa, como decía, es activa, y es su propia dualidad. Conforme avanza, se va diluyendo esa Miller modelo de Vogue y va apareciendo con más peso esa Miller que pasa de ser objeto de deseo, objeto de miradas, a sujeto observador de las personas. Ese personalismo a través de la cámara es fascinante. ¿Y qué pasa con el silencio? Pues que tiene mucho poder en esta película. En Lee Miller el silencio se convierte en un personaje más. Cada pausa, cada respiración entrecortada, contenida, nos sumerge en la tensión y en el horror de la guerra. Kuras utiliza el silencio como una herramienta narrativa muy poderosa, permitiéndonos sentir el peso de lo que Miller está presenciando. Os podéis imaginar. El silencio que no es ausencia de sonido, sino que es la expresión más punzante del horror. Es decir, Lee Miller, que está viendo, sitúa al espectador, habla por sí mismo. Me recordaba mucho a Polanski con El pianista, ¿verdad? Ese poder que tiene el silencio para situarte. Como digo, va diluyéndose lo superficial, lo artificioso, y va apareciendo el horror, que habla por sí mismo, habla su propio lenguaje, te sitúa en la historia, te sitúa en tu propia vida, de hecho relativizas, ¿no? Las tonterías, esto es así siempre. ¿Cómo reaccionaríamos aquí, verdad? Ante esta situación que es indecible, no se puede expresar, es un paréntesis en la historia que hemos dicho siempre, el tema del Holocausto y el manejo de esa respiración entrecortada, ese clic de cámara que acrecenta la tensión, le toma pulso. No necesitas sonidos grandilocuentes, portentosos.
sutilidad, pura sutilidad. Y luego tenemos a Kate Winslet, no la vamos a descubrir, es una fuerza de la naturaleza, encarna perfectamente a Lee Miller, captura la complejidad de una mujer que vivió muchas vidas en una sola. Su interpretación es sin duda el pilar sobre el que se sostiene toda la película. Su capacidad para transmitir la evolución de Miller es asombrosa. La vemos pasar de la confianza seductora de una modelo a la determinación férrea de una corresponsal de guerra y finalmente a la fragilidad de una mujer que lidia con el trauma posguerra. ¿Cuántas cosas ha visto esta mujer? Y algo que me fascina, que obviamente habla de el nivel interpretativo de los actores y las actrices, Kate Winslet no está en duda la economía de la expresión. No solo la contención, sino cómo da a cada momento su peso. Hay un guión, hay una dirección de actores, pero Kate Winslet encarna a Lee Miller mostrándote en los momentos más importantes donde es tan complejo, ¿no? Mostrándote la misma complejidad de lo que está viendo y luego haciendo esa metáfora visual con la mirada. Lo que hablamos de la dualidad, ¿no? Cómo está mirando el horror y es una mirada de pánico, es una risa forzada, es una expresión facial que te está dando absolutamente todo. Las consecuencias de ese holocausto del que no puede salir impasible, no puede salir perenne, es imposible. Y Lee Miller era así y es así en la película, y eso es gracias a Kate Winslet. Asimismo, Lee Miller nos enfrenta a preguntas incómodas sobre el papel del arte en tiempos de guerra. ¿Puede la belleza coexistir con el horror? ¿Cuál es la responsabilidad moral del artista frente a la atrocidad? Yo, como periodista y comunicador, os digo, esta película me tocó profundamente, nos recuerda la enorme responsabilidad que tenemos al contar historias, especialmente las más dolorosas, las que más hieren. Miller se enfrentó a dilemas éticos, siguen siendo relevantes hoy. Miller se enfrentó a dilemas éticos que siguen siendo muy relevantes hoy. ¿Hasta dónde debemos llegar para mostrar la verdad? ¿Cómo equilibramos la necesidad de informar con el respeto a la dignidad de las víctimas? Un poco como Civil War. La película sugiere que el arte y el periodismo pueden ser actos de resistencia y testimonio. Miller no solo documentó la guerra, sino que usó su cámara como una herramienta para preservar la humanidad en medio de la barbarie. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestro propio papel como consumidores de la información. Participamos de este proceso. No debemos ser pasivos, tenemos una responsabilidad para actuar frente a la injusticia. El cuestionamiento está claro, ¿dónde nos sitúa? En la época actual donde las redes sociales tienen tanto peso, donde nos evadimos a la dimensión virtual con tanta facilidad, y Lee Miller viene en momento propicio. Es decir, ¿debemos apartar la mirada o tenemos que adentrarnos, por más que duela, tanto bombardeo de información, tantos horrores que vemos en las noticias? Y Lee Miller nos dice, mirad, ahí está, esto es lo que hay que salvaguardar. También os digo que a pesar de las virtudes, Lee Miller no está exenta de fallos. Su estructura narrativa a veces cae en lo convencional, o más bien en los peligros de lo convencional. Limitan todo su potencial, donde hay momentos en los que se siente que Kuras juega demasiado seguro, especialmente en la forma en que maneja las transiciones entre las diferentes etapas de la vida de Miller. También os diría que se echa en falta una exploración más experimental y profunda de algunos aspectos de la vida de Miller, como su relación con el surrealismo o su lucha contra el alcoholismo en sus últimos años. Estas omisiones hacen que a veces el retrato sea un tanto incompleto. En definitiva, Lee Miller es una película imperfecta pero necesaria. A pesar de sus fallos, logra algo fundamental. Nos hace reflexionar sobre el poder de la imagen y la responsabilidad del testigo en tiempos de crisis. En un mundo saturado de imágenes, donde el horror se ha vuelto casi cotidiano, Lee Miller nos recuerda la importancia de mirar con propósito, con una misión y una mirada de compasión. Nos desafía a ser más que meros espectadores, a convertirnos en testigos activos de nuestro propio tiempo. Y en cierto sentido, la vida de Miller, que se recupera para esta película, es una especie de espejo, ¿verdad?, de nuestras propias contradicciones, que las tenía ella. Si os fijáis, no encumbra, sino que utiliza a Miller como herramienta para transmitir ese mensaje de reflexión, que creo que es lo más poderoso aquí. No moralizando, sino agitando que estamos aletargados, que estamos en un tiempo donde parece que lo normalizado sea el horror, y esto no puede ser, ¿no? Tenemos que ser parte activa. Esta es la reflexión. ¿Tú qué opinas? Comentarios, like al vídeo, suscripción y nos vemos en el siguiente. Espero que con temas más alegres.
Hasta luego.